Muy buenas noches, bienvenidos al Envite, programa de los servicios informativos de esta casa, de la televisión canaria. Como cada jueves les agradecemos mucho que nos acompañen. Hoy será efectivamente también un día con temas de alto calado. Vamos a hablar de algo bueno, positivo, los datos, las cifras del paro que se han conocido esta semana son positivos para Canarias, para el conjunto del Estado. Queremos poner el acento en ese dato positivo de la evolución de la economía después de un larguísimo túnel de crisis. Hablaremos de las prospecciones petrolíferas. Canarias y Baleares se encuentran en el debate. Vamos a poner sobre la mesa todos los elementos, sobre los últimos datos al respecto, cómo van Baleares, la declaración de impacto ambiental, qué hace el gobierno canario, que anuncia acciones judiciales. Vamos a entrar también en detalle y, si es posible, con testimonios también de fuentes muy directas en vivo. Y hablarán los niños del Luther King, que son los que tienen normalmente el cierre del programa y que nos dejan siempre pensando lo que ellos ven, cómo ven la política y a los políticos. Nos acompañan Juan Jesús González Docal, del PIL, de Lanzarote. Juan Jesús, concejal portavoz del PIL en Arrecife. Buenas noches, Juan Jesús. Muy buenas noches. Tuviste una vez hace ya algunos programas. Sí, hace un Me alegro mucho de que vuelva al programa. Encantado de volver a venir. Igualmente, Juan Jesús, del PIL, de Lanzarote. Nos acompaña Carlos Tarife, también estuviste una vez, esta es la segunda. Carlos, que es del Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular en Canarias. Buenas noches. Gracias, Carlos, por estar un programa más en Vite. Aurelio Abreu es el que debuta. Normalmente en el programa siempre hay alguien que viene por primera vez, que no sea la última. Aurelio Abreu, del PSOE, vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife. Aurelio, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir al programa. Muy bien. Por este estreno. Que no sea el último, que vuelva también al programa. Espero que no. Y Cristina Valido, que es de Coalición Canaria, vicepresidenta del Cabildo, en el que está también Aurelio, en el Cabildo de Tenerife, vicepresidenta y secretaria de Comunicación de la Ejecutiva Nacional de Coalición Canaria. Efectivamente. Cristina, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Emilia, compañera, adelante. Venga, muy buenas, Emilia. Vamos a arrancar este envite, que hoy hay ganas de jugar la partida, ¿verdad? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esta semana comenzamos hablando de economía. El paro ha dejado datos positivos en noviembre en las islas. 406 personas consiguieron trabajo en el archipiélago en el pasado mes. Es un descenso de la tasa del paro de más del 6% respecto al mismo mes del año anterior, del 2013. Con este ya son 8 meses consecutivos desde abril en los que el paro baja en Canarias. Este será nuestro primer tema. Por cierto, Camilo, que ha salido la última encuesta del CIS, que vuelve a situar el paro precisamente como el principal problema de los españoles. ¿Y el segundo? La corrupción, pero hoy toca hablar de paro. Claro, la corrupción, ya ha subido bastantes puntos la corrupción como segundo asunto que preocupa, como dice Emilia, a los ciudadanos. El paro es una muy buena noticia. Estamos todos pensando que cómo se notará que la economía está mejorando cuando se note que hay gente que consigue trabajo. En Canarias está ocurriendo, en toda España también. En Europa miran a España como un caso curioso porque está saliendo de la crisis, creando empleo a pesar de que crece todavía poco a poco. Juan Jesús, ¿cómo analizas este dato positivo? Bueno, positivo en principio, igual tú tienes una visión crítica, ¿no? Yo la verdad que los datos que tengo y los datos que manejo, es verdad, hay un incremento, como bien dices, pero sobre todo no quiero ser yo el aguafiestas ni empezar siendo el aguafiestas, pero vamos, se me antoja muy nimio, ¿no? Estamos hablando de que la EPA nos sigue dando 350.000 parados, seguimos en el 30% de paro. Y quiero hacer hincapié en una cosa, porque se van a dar muchos datos y son datos que manejamos todos. Este paro en Canarias se viene dando con unos datos buenísimos en turismo, es decir, estamos, por lo menos en Lanzarote y en toda Canarias, en unos datos de ocupación altísimos, cada año mejoramos. Había un artículo de Canarias 7 que cifraba en más de 5.000 millones en el año pasado lo que había entrado, pero eso, tengo que decirlo y es lo que pensamos en mi partido, no se está viendo reflejado en la creación de empleo. Sí es verdad que nosotros y en Canarias siempre pensamos que el hecho de que viviéramos del turismo iba a hacer que saliéramos antes de la crisis y yo creo que eso no está pasando. Bueno, es verdad que sobre esto hay muchos datos, Juan Jesús. Los empresarios del turismo dicen que están generando también empleo, lo sabremos exactamente el número de empleos que han creado, porque han hecho recientemente el dato, lo han hecho público, pero es verdad, como dices, que quizá no tanto como se confiaba en un principio. Ahora, Carlos, decía Juan Jesús, 360 y pico mil parados, hay dos encuestas, la encuesta del INE dice 265.000 para Canarias, pero muchos no cobran ninguna prestación, ese es el dato negativo. El otro, el de que se está creando empleo, las dos cosas. Hombre, vamos a ver, yo no creo que Juanjo sea un aguafiestas, todo lo contrario, es decir, estamos hablando de datos reales, es decir, en Canarias tenemos
todavía una tasa de paro muy alta, como la es también a nivel nacional, pero desde luego lo que sí se está produciendo es un cambio de tendencia, es decir, abiertamente. En el último año, en todo el territorio nacional, se han creado 320.000 puestos de trabajo y además se han dado de alta más de 400.000 personas a la seguridad social. Yo sinceramente creo que esto es un cambio de tendencia. Ahora bien, no nos vale para ni tirar cohetes, ni salir a la calle con el pecho abierto, todo lo contrario, lo que tenemos es que seguir profundizando en las reformas que hay que hacer para todavía agilizar mucho más que esas personas que están desesperadas, buscando una oportunidad, la encuentren. Y desde luego el papel de las administraciones en esto es fundamental, pero sobre todo es fundamental en hacer las reformas oportunas y en no estorbar a aquellos empresarios y a aquellas pequeñas y medianas empresas con ideas y con proyectos que puedan generar empleo. Yo creo que eso es lo fundamental para paliar la situación y para salir antes de esta crisis que desde luego creo que la estamos dejando atrás. La visión de Aurelio Abreu, cuyo partido es oposición en el gobierno de España, en el Congreso de los Diputados, gobierno en Canarias. ¿Cómo se ve la evolución del paro? Sobre todo en Canarias, que no hemos circunscrito nuestra tierra, pero también haciendo un guiño a cómo va la evolución en el conjunto del Estado, ¿no? Bien, si tenemos este dato positivo en Canarias de que por octavo mes consecutivo se va creando empleo, sigue mostrando nuestra preocupación por el número de parados y aquellas personas que están cada vez más en exclusión social como consecuencia de que son parados de larga duración. Ahí ha habido un problema gravísimo por parte de la legislación y las leyes que ha aprobado el Partido Popular apoyando al Gobierno, que ha perjudicado mucho al número de parados, pero sobre todo en el tema de las personas que están largo tiempo y sin las prestaciones necesarias. Hoy había en la Moncloa una reunión para esto del presidente Rajoy con sindicatos empresarios para intentar ver la cantidad inmensa de parados que no cobran nada, que no tienen prestaciones, pagarles entre 390 y tantos y 400 y pico euros al mes. Es un tema que podría salir, es una pequeña ayuda, pero claro, ustedes dos tienen asuntos sociales prácticamente en el Cabildo, con lo cual están viviendo esa realidad. ¿Cómo lo ves, Cristina, los datos del paro? Conforta pensar que hayamos dejado de destruir empleo. Conforta pensar que después de 8 meses de mejora consecutiva pueda formar parte ya del pasado, esa caída vertiginosa que durante tantos años desesperanzó a tantísima gente. Pero desde luego, como ya se ha dicho en la mesa y no voy a repetir, no son cifras para hacer fiestas, no son cifras para aplaudir a nadie, no son cifras para hacer reconocimientos exagerados. Estamos mejorando, las tendencias son las que mandan, no el repunte en un mes X. Y bueno, 8 meses de crecimiento parecen indicar que hay una tendencia más o menos definitiva que esperamos que continúe en el tiempo, y eso a muchas personas les da esperanza, les cambia la actitud, devuelve positividad también a los mercados, también genera actividad económica, y en ese sentido es en el que tenemos que ser positivos. Igual que cuando hablamos de destrucción de empleo, en ocasiones decimos, bueno, una sola persona que pierda el empleo es un tremendo drama, una sola persona que lo consiga, una sola familia que salga de esa situación trágica, es una alegría que además en el caso de la economía, que tiene mucho de retroalimentación, ayuda a que el entorno se mueva y se mueva en positivo y se genere más empleo. Por tanto, en ese aspecto debemos estar satisfechos y debemos intentar aparcar un poco el discurso catastrofista, pesimista, que es el que no ayuda en nada a la creación de empleo. A lo que decía Juan Jesús sobre cuánto empleo genera el turismo, he ido un poco a ver los datos reales. El dato real es que el turismo genera 251.000 puestos de trabajo, el 35% del total, 251 en Canarias, 250.000 en números redondos. Claro, decía Juan Jesús, pero no es suficiente, pensaba que podía dar más, pero claro, es el sector motor de la economía. ¿Cree que ahí, por ahí va no sé, ponía usted el acento en que a lo mejor... Está claro que ese 30% de paro proviene en su mayoría de la construcción, ¿no? Toda esa gente que perdió su trabajo en la construcción y no se ha rehabilitado o no se ha formado para conseguir un puesto de trabajo. Pero es verdad que estos buenos datos, y vuelvo a incidir, del turismo, estos hoteles ocupados, no están siendo capaces de convertir en puestos de trabajo reales. Con esto quiero decir una cosa, hay otro drama fundamental en la creación de empleo, que es el empleo precario. Se está creando muchísimo empleo temporal, es el que más se crea ahora, claro, y muchísimo empleo precario, sobre todo en hostelería, de todo tipo. Yo conozco mucha gente que ha encontrado trabajo
que no satisfacen para nada sus capacidades de vida. Y en esto yo creo que el gobierno tendría mucho que decir, mucho que regular y mucho que hablar, porque hay hoteles que tendrían que tener, o que antes funcionaban en la buena época con 400 trabajadores, que ahora con 250, por decir un nombre, lo están haciendo, y eso está influyendo mucho en la economía canaria. Ha puesto sobre la mesa Podemos en su reciente informe económico, de programa económico, que esto se podría resolver con 35 horas de jornada. Esto lo han rechazado los principales partidos, pero ¿cómo lo ven, Carlos? Hombre, vamos a ver, desde luego el Gobierno está dispuesto a seguir dialogando en ámbito laboral. De hecho, nos hemos sentado con todos los agentes sociales y económicos para facilitar el acceso al empleo a las personas que lo buscan, siempre que se reserven y se reserven determinados derechos, ¿no? Yo, con respecto al dato que has dado de los contratos precarios, sí es cierto que los trabajos y sobre todo los salarios han bajado muchísimo en este país. Lo que sí es un dato positivo con respecto al año pasado, al año anterior, al 2013, y en este año 2014, es que los contratos indefinidos han subido en todo el territorio nacional. Yo creo que eso es un dato también positivo, es decir, no solo estamos aumentando la afiliación a la Seguridad Social y aumentando la contratación de personas, sino que además están aumentando también los contratos indefinidos. Pero dicho esto, tenemos que ser vigilantes y también la inspección laboral tiene que funcionar mucho mejor para los casos concretos, que yo me imagino que son una gran minoría, pues controlar ese tipo de abusos. Brevemente, Carlos, para que no quede en el aire, decía Aurelio antes, Aurelio Abreu, si lo entendí bien, que las medidas del PP han perjudicado al empleo, que han generado más paro. Entendí que la política de empleo del Gobierno, quería que un poco puntualizara, si eres tan amable, al respecto. No, yo es que creo que los datos contradicen esa versión. Es decir, en el último año de gobierno del Partido Socialista, en el año 2011, se destruyeron 350.000 puestos de trabajo entre noviembre del 2011 y el anterior noviembre del 2010. En este último año, del 2013 al 2014, se han creado 400.000 puestos de trabajo. Ya estamos en las mismas cifras de paro que en noviembre del 2011, después de haber descubierto pues las arcas públicas como las encontramos y después de haber tenido que tomar medidas que han sido muy duras, pero que desde luego han salvado la economía de este país. Brevemente, Aurelio, por favor. No, después de 3 años de gobierno del Partido Popular, el número de en esto no va a haber más debate porque ahí sí que hay que el cambiar. número de parados es exactamente igual, pero la precariedad es aún peor. Y no digamos nada de todas aquellas personas que están en exclusión social, que no han tenido ninguna cobertura por parte del Partido Popular. Será Cristina la primera en intervenir en el siguiente tema, Emilia, el petróleo. Sí, porque sin duda está siendo el tema de la semana en Canarias. Nos referimos a las prospecciones petrolíferas. Varios titulares. Empezamos con la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de desaconsejar los sondeos en el Golfo de Valencia. En el informe técnico se contemplan efectos sísmicos y efectos sobre la fauna marina, que en ese lugar es muy inferior a la que hay en aguas canarias. No se entiende que para esas zonas sean desaconsejables y para aguas canarias pues no. Por eso el Gobierno de Canarias ha decidido iniciar acciones legales y penales contra el Ministerio de Industria, por lo que entienden que es un claro abuso. Eso por un lado. Y en medio de todo esto también está el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que en unas horas se pronunciará acerca del recurso interpuesto por el Ejecutivo canario solicitando las medidas cautelares que paralicen la búsqueda de petróleo y de gas de la compañía Repsol está haciendo en las costas frente a las costas de Fuerteventura y de Lanzarote. Repsol dice además que acatará lo que diga la justicia, pero lo que no sabemos es si el Tribunal Superior de Justicia de Canarias parará finalmente las prospecciones. ¿Y qué pasaría si las paraliza? Mañana mismo es esa reunión. Y mientras se resuelve y se despeja esa duda judicial, pues Repsol sigue haciendo los sondeos frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote. Según fuentes de la misma compañía, ya llevan excavados 1.500 metros de profundidad. Han comenzado a comienzos de este mes, del mes pasado, llevan ya como 18 días aproximadamente, para ser exactos, y están pendientes de mañana, y en fin, mañana veremos qué es lo que ocurre. Pero hoy queremos saber, y preguntamos, y saludamos al subsecretario de Industria, Energía y Turismo, a Enrique Hernández Bento. Muy buenas, Enrique Hernández Bento. Le queremos pedir, usted ha dicho, nada más conocer la reacción del Gobierno canario al informe de la Dirección General de Sostenibilidad de Costa y del Mar, que decía que había que proteger la fauna marina en el Golfo de Valencia, usted ha dicho que ese informe ha sido mal interpretado. Me gustaría que ahora nos dijera en qué sentido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver, es que son cosas absolutamente diferentes las que se están haciendo en Baleares que en Canarias. Mire, las fases de investigación de hidrocarburos tienen 3 fases. Esto es como cortar una papa. Primero se pela, luego se corta y luego se cocina o se fríe.
esto es lo mismo. La fase de Baleares es una fase inicial donde se va a hacer una campaña acústica, consiste en un impacto sonoro en el subsuelo marino. Esa fase ya se hizo en Canarias en el 2003, gobernaba también Coalición Canaria. En ese momento Coalición Canaria no puso ningún problema para que se desarrollaran a cabo esos trabajos. La segunda fase, que es la de cortar la papa, es la que estamos ahora en Canarias, es decir, una vez que se ha detectado una estructura que puede contener gas o petróleo, se hace un sondeo para determinar si efectivamente existe gas o petróleo. Y después está la tercera fase, que es cuando ya fríes la papa y te la comes, que es la parte donde Canarias puede tener una oportunidad que supone tener riqueza energética a 60 kilómetros de nuestras islas, con un valor estimado, según los datos que nos da Repsol, de 3.500 millones de euros. Todo esto, evidentemente, sería fantástico para la economía canaria, para el desarrollo de riqueza y la generación de empleo. Usted sabe que el gobierno canario ha reaccionado al conocer, al trascender los términos de ese informe previo técnico de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, en el que presuntamente se dice que se desaconsejan cualquier tipo de intervención en esas aguas para proteger las especies marinas. El gobierno canario ha reaccionado diciendo que eso es un trato arbitrario respecto a lo que se ha hecho con Canarias, donde no hubo ningún informe de protección a la fauna. ¿Qué conoce usted al respecto? Mire, las distintas fases de investigación de hidrocarburos, ya le he explicado que son fases distintas, son proyectos absolutamente distintos, nada tiene que ver una campaña acústica, que es la que se está llevando a cabo en Baleares, donde es un sonar, una fuerte intensidad desde el punto de vista de los decibelios, hace una foto del subsuelo marino, con el proyecto en Canarias, que ya está en una segunda fase. Le repito que en la primera fase, que ya se hizo en Canarias en el año 2003, el gobierno de Canarias no hizo ningún tipo de oposición a esos trabajos. En Canarias ahora lo que se está haciendo es un sondeo, es una broca que ya está a 1.500 metros de profundidad y que no genera la intensidad de ruido que generará el sondeo de investigación en Baleares. Pero mire, le digo más, ese informe al que hace usted mención no es la declaración de impacto ambiental, es un informe que se incorpora al expediente que dará lugar a la declaración de impacto ambiental. Y ese informe, el informe de Baleares, dice también que en el caso de que la declaración de impacto ambiental sea favorable, se tendrán que tomar una serie de medidas preventivas. Es decir, el mismo informe ya deja caer que es posible que la declaración de impacto ambiental en Baleares sea favorable. Por tanto, es un informe que no está condicionando en nada la futura declaración de impacto ambiental que se tendrá que dictar para el proyecto de Baleares. Si ya lo ha explicado usted, es un informe del conjunto de informes que podrán autorizar finalmente o no. La declaración de impacto ambiental aún no se ha emitido para el caso del Golfo de Valencia, de las aguas de Baleares y de esa zona del Mediterráneo. Una última cuestión, estamos al habla con el subsecretario de Industria, Energía y Turismo, Enrique Hernández Fento, que ha seguido muy de cerca, ha sido portavoz casi en todos estos temas por parte del Gobierno central. Mañana se reúne el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en la Sala del Contencioso para un tema que ha planteado el Gobierno de Canarias, un recurso para pedir la suspensión cautelar de las prospecciones. Le quiero preguntar técnicamente si eso puede ser decisivo o no, si lo de mañana, o se sabrá el martes, probablemente influirá o no en las prospecciones. ¿Cómo lo espera? Mire, yo creo firmemente en la justicia de este país. Al final, si el Tribunal Superior de Justicia de Canarias paraliza los sondeos, yo creo que perdemos todos. Canarias pierde una grandísima oportunidad de cambiar su modelo económico. Ya le digo, estamos hablando de la posibilidad de que en Canarias se encuentren hidrocarburos. Esto generaría una actividad económica intensa en Canarias. Es perfectamente compatible este tipo de actividades con el turismo. Hay muchísimos ejemplos en el mundo donde es compatible esta actividad con el turismo. Tenemos Italia, Grecia, Estados Unidos. Son países donde se extraen hidrocarburos y es perfectamente compatible con el turismo. En cualquier caso, ya le digo, si al final la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias mañana es suspender los trabajos de investigación,
pues yo creo que Canarias estará perdiendo una gran oportunidad. Le agradecemos mucho su movilidad al entrar en el programa, en el envite, su secretario. Muchas gracias, muy buenas noches. Muy bien, buenas tardes, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, comenzaba Cristina, como dije antes, ha escuchado al subsecretario de Industria, Energía y Turismo. El gobierno del partido al que usted pertenece y el partido al que pertenece Aurelio ha decidido que, pese a eso que ha dicho el subsecretario, desea emprender acciones penales contra autoridades y funcionarios que hayan podido tener un trato arbitrario en el caso de Canarias respecto al de Baleares, alegando que hay más especies incluso que proteger en Canarias que en el Mediterráneo. ¿Usted ha escuchado a su secretario? ¿Cambia en algo su opinión? ¿Cuál es en todo caso? Yo creo que hay dudas más que razonables respecto al tratamiento igual para zonas especialmente protegidas, zonas con una fauna especial, zonas en las que hay muchos espacios cubiertos, protegidos, insisto, por leyes muy exigentes. Desde luego, si estamos hablando aquí de empezar a pelar la papa, como lo llama, por ejemplo, que puso, como lo ha llamado, que a simple vista, por el símil utilizado, parece que es la parte más suave, menos agresiva, menos dolorosa, cuando pelas una papa para freírtela y comértela. Ya de entrada, los informes con los que cuentan estos trabajos son muy superiores a los que se hicieron para Canarias. Y quiero recordar que cuando se emitió el informe de impacto medioambiental, sin ninguno de estos informes previos que hicieran alusión a los riesgos sísmicos, ya se habían autorizado las prospecciones, que era algo que nadie podía entender, que estuviéramos hablando de que Repsol tenía autorizadas las prospecciones, que nos gustara o no iban a empezar en el verano, cuando todavía el Ministerio de Medio Ambiente no había emitido el informe. Ya de entrada, parece que estamos hablando de situaciones nada parecidas en el procedimiento de todo este expediente, lo que nos hace tener una duda más que razonable que en este momento a mí me ha confirmado. Aurelio. Yo creo que aquí hay una posición clara por parte del Partido Popular y por parte del señor Soria. Yo creo que ha convertido a Canarias en un campo de batalla, en vez de un sartén para freír papas, lo ha convertido en un campo de batalla personal. Y además de eso, diputados y senadores de Baleares han tenido una posición diferente a los que tienen la representación de Canarias en el Congreso y en el Senado, como son diputados y senadores de Canarias. No han hecho exactamente lo mismo en defensa de su tierra como sí lo han hecho los diputados y senadores baleares y otras infraestructuras, por ejemplo, en Galicia o en otras comunidades autónomas. Y por otro lado, cambiar el modelo energético con el petróleo. La ciudadanía de Canarias ha dicho que no, el modelo económico lo queremos cambiar con energías alternativas, con las primas a las fotovoltaicas, a las eólicas, que el señor Soria, siendo ministro, y un canario que se sienta en el Consejo de Ministros, ha eliminado de un plumazo de los presupuestos año tras año. Y esas son las consecuencias de una batalla campal que está ubicada en Canarias, pero como consecuencia de la no defensa de la tierra canaria por parte del señor Soria. Carlos. Nosotros no vamos a sacar petróleo con los ojos cerrados, eso lo iba a hacer el dirigente máximo del Partido Socialista en Canarias, el señor José Miguel Pérez. Nosotros no llevábamos en nuestro programa electoral, tanto para mayo del 2011 como para las elecciones generales del 2011, como lo llevó Coalición Canaria, las competencias en materia de prospecciones de petróleo. Nosotros lo que hemos hecho es un expediente inmaculado que ha pasado todos los requisitos técnicos y jurídicos, porque ha sido un expediente que ha sufrido repulsas jurídicas por parte del Gobierno de Canarias, desde mi punto totalmente injustificadas, y esas cuestiones han quedado, yo creo que lúcidas en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional. Dicho esto, esta nueva pirueta del señor Paulino Rivero de hablar de informes arbitrarios, a mí personalmente como canario me asusta. Yo no sé a la presión a la que están sometidas los técnicos que trabajan para el señor Paulino Rivero, para el presidente de Canarias, pero a mí me sorprende que sea capaz de acusar a técnicos del Ministerio de Medio Ambiente de arbitrariedad. Sinceramente, creo que en el siglo XXI estamos hablando de personas muy formadas que han pasado unas oposiciones, unas pruebas muy duras y que están analizando circunstancias distintas, en escenarios distintos y con técnicas distintas, como bien ha explicado el señor Enrique Hernández Bento. Perfecto, Juan Jesús. Yo, ¿El PIL qué opina? ¿Lo ven de lejos o lo ven de cerca? Porque ustedes son la isla que está más metida en el tema, ¿no? El PIL en el año 2002, junto con el Partido Socialista, fuimos los que conseguimos parar las prospecciones, como bien dice, que en principio el señor Zapatero apoyaba y que luego fue quien las paralizó a instancias del PSOE y del PIL de Lanzarote. ¿2002 o 2004, Juan Jesús? No, empezamos en el 2002.
luego fueron pero varios el pronunciamiento fue en el presidentes. 2004, creo. Sí, sí, sí. Y me extraña esta intervención de Hernández Bento, porque lo que ha venido a decir es que lo de Baleares es menor, es decir, es como tratar la papa mejor, pero sin embargo no se va a hacer, mientras que aquí es peor. Nuestra fauna, hombre, no es por desmerecer el Mediterráneo, pero hombre, comparar el océano Atlántico y la biodiversidad del océano Atlántico con un mar mucho más expuesto al hombre y mucho más masificado, pues nada que decir. El Atlántico tiene mucho más de biodiversidad, pero sin embargo, siendo la técnica más tenue o menos invasiva, resulta que aquí sí se hace, pero en el Atlántico no. Sobre lo que ha dicho de que en el 2013 hicieron esos sondeos, vamos a ver, este tema es muy antiguo, y es verdad que el barco anterior al 2001 se sabía, y ellos sabían dónde iban a pinchar y dónde piensan, y dónde Repsol está totalmente convencido de que hay petróleo y petróleo de calidad. Pero a partir del 2002, como te digo, y con presidencia del PIL y del PSOE, todo esto se paralizó, gracias a Dios, cosa que ahora vemos que no pasa. Y terminar con el tema de, creo que traer la jurisdicción penal a esto no le veo yo mucho camino, pero bueno, no sé. Respecto a los tribunales. Poca cosa Sí, puede a hacer. las denuncias que anuncia el gobierno, sí, del gobierno de Canarias sobre esto que ha comentado Carlos, de que la presunta arbitrariedad y demás. Les pregunto por lo del Tribunal Superior de Mañana de Justicia de Canarias, que va a abordar un tema planteado por el gobierno canario de un recurso en el que pide que se suspendan las prospecciones cautelarmente. Hay cierta expectación, porque no se sabe todavía el pronunciamiento cuál va a ser, esas cosas no trascienden, pero lo pongo sobre la mesa para que ustedes consideren. ¿Qué sospechan que puede ocurrir y qué consecuencias va a tener Cristina, Aurelio, Carlos y Juan Jesús? Bueno, Repsol ha dicho que acatará la resolución, tal y como nos decía Emilia, y yo quería añadir, faltaría más, faltaría más, ¿no? Que no acatará la resolución de la justicia. Yo no sé cuál va a ser la resolución, no la puedo presumir, porque en otras ocasiones, ante situaciones, informes muy contundentes, pues los resultados no han sido desde luego los que yo esperaba, con lo que en este tema a mí hace tiempo que se me quitaron las ganas de hacer de pitonisa, porque las cosas pueden salir de muy distinta manera. Y desde luego, si no se consigue la suspensión, evidentemente todo seguirá el camino que ha seguido desde hace mucho tiempo, con una decisión clara, le pese a quien le pese, por encima de todo el mundo, con o sin informes, y aunque los mismos principios que inspiran, los mismos principios legales que inspiran el rechazo a una acción de la que se ha hablado aquí como pelar la papa, en Canarias, partir la papa, sí que no tiene ningún problema. No tiene ninguna afección. Los principios que sirven para un sitio, para una actividad mucho más ligera, aquí no sirven. Y en cuanto a lo que decía Carlos Tarife, sí quiero decir, antes de terminar, porque, insisto, no sé qué va a ocurrir, salvo que si no se suspenden, pues continuarán como lo han hecho. Sí que llevábamos en el programa la petición de las competencias, y ahora el Partido Popular nos ha ayudado a demostrar a todo el mundo lo importante que es tener las competencias, que el gobierno de Canarias tenga las competencias en este asunto. Carlos. No, bueno, desde luego yo no voy a descubrir ahora la calidad del ecologismo medioambiental de Coalición Canaria en muchísimas infraestructuras que se han hecho en esta tierra y que desde luego han sido tremendos disparates, ¿no? Pero yo insisto, con respecto al Tribunal Superior de Justicia, yo es que nosotros en el Partido Popular lo que no hacemos es patalear, como hace el señor Paulino Rivero. Nosotros vamos a acatar lo que diga, y desde luego, por supuesto, que Repsol no le va a quedar más remedio si deciden paralizar que tener que paralizar. Pero yo insisto, a mí lo que me sorprende sinceramente es no solo la postura del Gobierno de Canarias de no aceptar lo que ya ha dicho la justicia en otros ámbitos, como en el Tribunal Supremo, en el Tribunal Constitucional, sino además esta postura que, insisto, comparto la postura de nuestro compañero de tertulia hoy, de Juan José, de que ir por la vía penal es un auténtico disparate, lo dicen muchísimos expertos, y creo que no va a ningún lado, y además es seguir gastando dinero público en pleitos sin necesidad ninguna, cuando en Canarias precisamente, en las competencias que sí tiene ya el Gobierno de Canarias, echo de menos más debates en asuntos sociales, en sanidad, en otros asuntos que son de interés para la ciudadanía. Juan Jesús, ¿está de acuerdo con usted, sí, yo Carlos, en el tema de que la reacción del Gobierno ante lo que considera que pueden ser presumibles trato arbitrario, caso distinto entre Baleares y Canarias, ir por la vía penal contra autoridades y funcionarios? Usted dice que no le ve recorrido. Yo siento lo mismo. Carlos también. Yo siento lo mismo que el presidente, en el sentido de que nos sentimos discriminados en el trato. Lógicamente, nos sentimos discriminados en el trato,
con lo que hemos dicho, lo que no se puede hacer en Málaga, en Valencia y en Baleares, aquí sí se puede hacer. Otra cosa importante y que nos afecta a todos y que quiero que entiendan es que desde el principio se nos dijo que esas aguas no eran nuestras y que como no eran nuestras no podíamos decidir, que era el Estado quien iba a decidir. Y yo digo, si no son nuestras, si donde pescan nuestros abuelos, donde han muerto nuestros marineros, no son nuestras, y que son de un vallisoletano, de uno del Bierzo, de uno de Madrid, eso es lo que... Y el que no se nos dejara votar, porque tampoco hacíamos tanto mal. Queríamos decidir sobre nuestra tierra y decidir, pues si mi hijo, los próximos 15 años de su vida, va a tener que crecer a 30 millas de una explotación petrolífera. Pues eso lo queríamos decidir nosotros porque nos afecta a nosotros y es lo que no nos han dejado. Eso lleva al presidente y a mucha gente al pataleo que es... Entiendo yo la vía penal, que no le veo yo recorrido, porque entiendo que es verdad que los que lo hayan hecho no lo han hecho pensando en hacernos un mal, pero realmente teníamos el derecho a decidir, realmente creemos que esas aguas son nuestras, son de los conejeros, de los majoreros, de la gente de Gran Canaria, de todos los canarios, y que esto tenía que haber ido por otra vía y que tenemos el derecho todavía a intentar paralizar esa extracción. Aurelio, no pensemos que vaya a decidirse mañana finalmente el tema, pero también mañana puede ocurrir algo, o incluso que el Tribunal Superior Canario se inhiba, en fin, sí. O que decida, como decía Carlos, la hipótesis de que si decide suspender, ya han comentado en Repsol, el propio Partido Popular, así Antonio lo decía en el día de hoy, que aceptaría el resultado. ¿Usted cómo ve en vísperas de esa decisión lo que puede ocurrir en el escenario de mañana? Bueno, yo creo, primero respeto a la autoridad judicial, como no podía ser de otra forma, como decía Cristina, pero en segundo lugar sí me gustaría hacer hincapié en que el empleo no se crea en Canarias, como bien decía Tarife, que hacía mención a un comentario de José Miguel Pérez. Nosotros queremos crear empleo con el Plan Integral de Empleo para Canarias, con el Plan de Infraestructura Turística, con el Plan de Infraestructura Educativa, con eso sí queremos crear empleo, con energías alternativas, con eso sí queremos crear empleo. Y no son decisiones que se tomen en función de la situación económica, no, son decisiones que se toman en situaciones y como decisión política, no económica. Porque lo que no se ha hecho con Canarias sí se ha hecho con otras comunidades autónomas y por lo tanto son decisiones políticas. Y en este caso, y termino con el tema de la posible pronunciamiento del Tribunal Superior, eso es una prueba más de la poca relación institucional que hay entre el Gobierno y el poco respeto que se le tiene a la comunidad autónoma. A un Parlamento de Canarias que se ha pronunciado por unanimidad en Canarias, con asentimiento de toda la población, y no es respetada por parte del Estado. Eso no ha pasado con ninguna otra comunidad autónoma en la etapa democrática, jamás. Estamos hablando de las prospecciones petrolíferas, tema que nos sigue aportando semanalmente nuevos elementos de juicio. Mañana se reúne el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero posiblemente la resolución no se sabrá hasta el martes. Habrá que esperar el largo puente incluso que nos espera para conocer en qué términos se han pronunciado en el Tribunal Superior Canario, si por la suspensión cautelar o por cualquier otra solución. Vamos a conocer eso el próximo martes probablemente. Y cambiamos de registro, estamos en política. Dicen que es el hombre que tenía el Partido Popular mucho, digamos, en las quinielas, como el que siempre optaba a un ministerio, pero era también muy, digamos que brillante para su faceta de portavoz. Emilia, hablamos del flamante ministro de Sanidad, que además es hijo de un padre que vive... En Tenerife, parece. Que es pintor y que vive en Tenerife. En Tenerife, sí, sí. Cambiamos de rama, como decía Carmelo, porque no podemos olvidarnos también de otra de las noticias de la semana. Estrenamos nuevo ministro y contra todo pronóstico, o por lo menos no estaban las quinielas o en las principales, Alfonso Alonso, hasta ahora portavoz del Partido Popular en el Congreso, ha tomado posesión como ministro de Sanidad, sustituyendo a Ana Mato, que dimitió la pasada semana tras verse implicada en el caso Gürtel. Queda menos de un año para las elecciones generales y el equipo de Rajoy pues ha sufrido dos bajas algo controvertidas, la de Gallardón y la de Ana Mato. Por cierto que, como tú decías también, el padre parece que vive en Tenerife desde 1975, así que yo supongo que el nuevo ministro conocerá perfectamente Canarias. Seguramente alguien se encontró aquí con Alfonso Alonso. Yo lo conocí en Madrid, pero no sabía que su padre, que se llama Ramón Alonso Verástegui, y que igual nos está viendo, es pintor
vive en la isla de Tenerife. Carlos igual tiene más datos. No, la verdad que yo lo estaba comentando. Me había trascendido mucho, ¿no? Me enteré ayer también de que bueno, el padre era residente en la isla de Tenerife, ¿no? Que es el caso. Rajoy tenía a su padre en Gran Canaria, pues Alfonso, el nuevo ministro de Sanidad, tiene su padre en Tenerife. Con la gente, con la relación de eso, Canarias. que se especifique a que se viene a las islas. Sí, por los viajes, claro, por los viajes. ¿A qué se viene Tenerife? Lo cierto es que Rajoy ha venido menos a ver a su padre, no decir por el tema ese, pero en fin, las labores de presidente también le quitan tiempo en su agenda. Vamos a analizar lo de la figura, primero lo de los elementos que han llevado al cambio de gobierno. Dimitió, recuerden, la ministra Ana Mato, dimitió horas antes de un debate importante sobre la corrupción que planteaba el presidente del gobierno Rajoy en el Congreso por un tema que colateralmente le afecta a ella en el caso Gürtel de su exmarido, por si ella fue o no beneficiaria de asuntos que pudieron favorecer a su marido. Renuncia y luego nombra ministro Rajoy a este hombre que era portavoz en el Congreso, un hombre que efectivamente tenía un buen fair play con la oposición, tenía buena imagen, Alfonso Alonso. Gana el gobierno un ministro, pierde un portavoz, es bueno, es malo. ¿Esperaban una mayor remodelación? ¿Quién quiere tomar la palabra? Bueno. Carlos, igual que el partido aludido. No, bueno, desde luego se produjo una circunstancia y es que en una investigación, pues el juez Ruz en un auto se demostró que bueno, por parte de la pareja, por aquel entonces, de doña Ana Mato, había habido un enriquecimiento ilícito y desde luego se tomó la decisión, incluso sin estar imputada, de que eso no era bueno para seguir al frente del Ministerio de Sanidad. Ha habido una sucesión, yo creo que de lo más lógica, además con una persona como es el nuevo ministro, muy preparada y con un empuje político que le va a dar a ese ministerio importante, y desde luego hay que verlo con naturalidad. Yo sinceramente creo que en este país estamos poco acostumbrados a ver que cuando hay algún atisbo de oscuridad alguien asuma la voluntad de irse y dimitir, y yo sinceramente creo que incluso sin que la justicia haya tenido que intervenir de manera directa, porque en este caso no hay imputación sobre Ana Mato y lo vuelvo a repetir, creo que es de alabar que se haya producido un hecho que despeja la gestión del gobierno de Mariano Rajoy en todos los sentidos. Os digo para Cristina y para Aurelio, este ministro es el que va a llevar los asuntos sociales en su ministerio, que les toca a ustedes. Cristina. Bueno, vamos a ver, da la sensación, escuchándote, Carlos, de que al primer atisbo Ana Mato se ha ido y llevamos mucho tiempo, yo diría un par de años, oyendo muchas cosas que de alguna manera se certificaban y se probaban aunque no se la imputara. Yo creo que va a pasar a la historia el famoso asunto del Jaguar en el garaje que nunca preguntó de dónde salía ni cómo se pagaba, o esos viajes o esas fiestas de cumpleaños de los hijos que nunca preguntó cómo se pagaban. En fin, que al primer atisbo se ha ido y que casi que tengamos que darle las gracias o aplaudir el gesto de honestidad, ya me parece muy fuerte. Dicho eso, respecto del nuevo ministro, yo creo que a todo el mundo hay que darle una oportunidad, acaba de llegar, no lo tiene difícil para hacerlo mejor, sinceramente, no creo que le cueste mucho, porque la verdad es que lo de Ana Mato los últimos años ha sido un despropósito en muchísimos sentidos, pero no vamos a tener tiempo de profundizar, si quieres otro día lo hacemos, que tiene tela, pero hay una cosa que yo reconozco que me gusta y es que ha sido alcalde. Y yo siempre Vitoria, 8 años. Yo siempre digo que la gente que se dedica a los asuntos sociales debe pasar por un ayuntamiento antes de optar a otro puesto, porque creo que no hay mayor escuela hablando de servicios sociales, de atención comunitaria, que el ayuntamiento. Él ha sido alcalde, bueno, a mí eso Cristina, me pinta bien. Hay que pedirle brevedad rápidamente a los invitados. No querríamos mezclar temas. Tengo una llamada telefónica. Aurelio, si está mal, brevemente sobre el ministro de Sanidad. Bueno, el sector parece que pedía a alguien más implicado en el tema desde el punto de vista profesional, en la sanidad pública, ¿no? Pero no es el PP un dichado en defensa de la sanidad pública, por lo que hemos visto hoy parece que ha dimitido también la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Ha sido destituido. Ha sido destituido. Pero por las declaraciones con el caso de ébola de Teresa. Teresa Romero. Y por otro lado, sí esperamos, en consonancia con sus antepasados de política local, la puesta en marcha y la financiación de la ley de dependencia, que este gobierno la ha cercenado de todas. Juan Jesús, telegráficamente, Juan Jesús. Sí, telegráficamente Rajoy ha optado por un comunicador, claramente. Y yo tengo que decir que, aunque se le pedía a un técnico y se le pedía a un médico reputado, igual no hubiera sido lo mejor meter a alguien del sector tal, y lo que hemos visto de cómo está el sector, de esas manifestaciones, de la privatización sí o no, y bueno, ha optado por un comunicador claramente, porque Ana Mato fallaba mucho en eso, y Alfonso sí lo es. Bueno, a lo mejor sale bien. Gracias también por la brevedad.
Mil gracias. Estamos en vivo con el viceconsejero de Presidencia. Queríamos las dos partes. Escuchábamos a su secretario de Industria, Energía y Turismo antes, a Enrique Hernández Bento. Queríamos saber la opinión del Gobierno, que además se ha planteado aquí. ¿Por qué el Gobierno actúa por la vía penal contra funcionarios y autoridades en el tema Baleares-Canarias, en las declaraciones de impacto sobre las prospecciones? Lo preguntamos directamente al viceconsejero de Presidencia, Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez, buenas noches. ¿Por qué el Gobierno anuncia esa vía? Bueno, siempre hemos dicho en el Gobierno de Canarias que nos reservamos todas las vías legales y pacíficas para intentar frenar las prospecciones en aguas canarias. Y visto el informe previo a la declaración de impacto ambiental que ha elaborado el Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de España para el Golfo de Valencia y Baleares, es evidente para nosotros que ha habido una arbitrariedad, porque los aspectos que valora el informe de Baleares, que pone en primer lugar proteger a la naturaleza, que por ejemplo, un hecho más concreto, destaca que hay 11 especies de cetáceos que hay que proteger. En Canarias hay 28, casi 3 veces más. Por lo tanto, está clarísimo que ha habido una arbitrariedad. No se ha juzgado igual el medio ambiente canario que el de Baleares, y eso la ley lo prohíbe, la Constitución lo prohíbe las arbitrariedades. Hay que tratar a todo el mundo con la misma vara de medir. Y la segunda pregunta es obligada. Mañana es el día en el que se reúne, lo hemos también abordado en el envite en esta edición, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias para plantear un recurso que ha presentado el Gobierno al que usted pertenece para la suspensión cautelar de las prospecciones de Repsol. ¿Qué espera de lo que ocurra mañana? ¿Qué consecuencias espera? Bueno, nosotros hemos planteado el recurso y como lo hemos planteado creemos que tenemos razón. Hay dos fases en ese recurso. Uno es la suspensión cautelar de las prospecciones, porque si esperamos a que resuelva en la vía normal, en el fondo, el tribunal, pues ya habrán pasado las prospecciones. Y otro es el fondo, y el fondo es que precisamente enlazado con lo que acabo de hablar, está plagado de irregularidades la autorización que se le ha dado para la prospección de Repsol. Esperamos que el tribunal mañana atienda las reclamaciones del Gobierno de Canarias y suspenda cautelarmente las prospecciones, pero porque están irregularmente concedidas. Señor Rodríguez, muchas gracias, viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias. Muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Lógicamente con muy poco tiempo ya, pero un mínimo comentario sobre estas declaraciones, Carlos. Pues yo creo que es más de lo mismo, ¿no? Desde mi modesto punto de vista, el Gobierno de Canarias sigue en el R que R contra el petróleo. No entienden que son situaciones distintas, expedientes distintos y además formas de hacer prospecciones totalmente distintas. Y además hoy hay una noticia en prensa que habla de unos informes, de unas ayudas que va a dar la Unión Europea para hacer unos estudios en Canarias que tienen que estar terminados antes de diciembre del 2015 para la inclusión, la entrada en Canarias del gas natural. Creo que el Gobierno de Canarias no se entera ni del dinero que recibe de la Unión Europea para ese tipo de ayudas. Les pido brevemente también. Bueno, no sé qué tiene que ver una cosa con la otra, porque estábamos hablando de otro tema, de informes medioambientales que tratan con doble rasero a 2 zonas con especial protección marina. Es decir, lo que en un sitio fundamenta la negativa, aquí no se tiene en cuenta. Después, si quieres, otro día hablamos del gas, que creo que tiene otro debate, y también de los fondos de la Unión Europea. Pero respecto a ello, yo creo que queda meridianamente claro y estamos en nuestro derecho de reclamar por todas las vías legales posibles que se nos garantice y se nos asegure que se toman las mismas medidas, los mismos informes, los mismos cuidados con cetáceos de un lado y con cetáceos de otro. Cristina, Aurelio. Sí, desde luego la arbitrariedad del Gobierno y la calidad extraordinaria en cuanto a la naturaleza y en cuanto a la protección de nuestra fauna y de nuestra flora en Canarias es muy superior a la Baleares. Los criterios marcados por el Gobierno central son totalmente diferentes y desde luego lo que sí pedimos es respeto institucional. Conozco ya la de Juan Jesús, la conocen ustedes porque lo dijo antes, pero añadir algo más sobre... Sí, simplemente que creo que es la única salida que el Gobierno le ha quedado y es legítimo y se tiene que entender legítimo que el Gobierno haga todo lo posible por defender lo que los canarios quieren, que es que no se realicen esas prospecciones. Ahora dispónganse a escuchar a los que saben realmente de lo que estamos hablando, que son los niños a los que normalmente decimos que no se enteran. Emilia, vaya si se enteran. Claro que sí se enteran. ¿Algún despiste tienen sobre algún político que no conocen? Bueno, pero ¿quién no lo tiene, claro, Carmelo? lo tenemos también tenemos nosotros, claro. Lo van a tener pero ellos. El fondo es para pensar. Como cada jueves tenemos que hacerle un huequito, pues eso, a los más pequeños de la casa para que nos cuenten desde su pequeño prisma cómo definen ellos algunos de los asuntos que hemos tratado esta noche aquí en el Envite. No me gusta mandar mucho. Son unos ladrones y algo así.
Yo prefiero otro trabajo antes de ser político. Porque no me gusta mandar. Me parece que los políticos son los ladrones. Porque algunos roban. No. Porque si tomo alguna decisión mala, no quiero decepcionar al país. No sé tomar decisiones. Porque hay que tomar decisiones difíciles. Cuando tienes que pagar agua, luz, casa, alquiler, venta. Que tienes que pagar muchas cosas. Sí, la vida, pero no sé lo que significa. Cuando te cobran en una tienda. Cuando alguien tira petróleo al mar y se contamina. No sé. Sí, que buscan petróleo debajo del mar. Sí, cuando buscan petróleo debajo del mar. Son como unas máquinas que van en un área del mar para buscar petróleo. Son unas máquinas que cogen petróleo debajo del mar. Rajoy. Sí, Rajoy. No. Mariana Rajoy. Me suena haberlo oído en la tele. El líder de Podemos. De un partido socialista. Es el líder de Podemos. Sí, que lo vi el otro día en la tele. Tiene un moño aquí detrás. De las noticias que ve mi padre. Un presidente o algo así. Ya les decimos que hay que atenderlos porque dicen con pequeños y ligeros despistes, pero dan en el clavo continuamente. Gracias a los cuatro. Bueno, nos quedamos sin tiempo para comentar lo de los niños, que siempre nos hubiera gustado. Hasta la próxima, a ver si coinciden los cuatro a la vez. Emilia, compañera, hasta la próxima semana. A ustedes también, muy buenas noches y buenas noticias. Buenas noches.